4 chavales de 14, 17 años en Jaca, en las fiestas en Huesca. Bueno, pues cogen la costumbre de colarse en casas para hacer de las suyas, gamberradas, pero se les va de las manos y queman una de las casas. El juzgado de menores ha decidido que han de pagar casi 600.000 euros. Los padres, porque los chavales no tienen un euro, le han de dar ese dinero al notario que sufrió el incendio, que era propietario del chalet, que además, según dicen, era un chalet de revista. Y tenemos la fortuna de tener con nosotros al abogado de uno de los chicos implicados, que es Marco Antonio Navarro, abogado. Marco Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y si me permiten, es que ha sido un placer que nos diga, he venido exclusivamente porque soy fan del programa. Pues sí, que lo sepas. Así que me hacía mucha ilusión además conocerte personalmente, así que te agradezco la invitación. la ilusión es mía, te lo digo de corazón, Marco. Igualmente. Y además fue algo muy difícil, que es venir a hablar de lo que ha hecho uno de tus... Claro, además yo voy de defensa y Claro. aparte de que voy de defensa son temas de menores que hay que tener tiene especial protección, cualquier tipo de comentario Claro. o de que podamos hacer frente a ello. No, y además vamos a hacer, pero permíteme que presente también a Miguel Ángel Durán, Buenos de Durán días. y Durán Abogados. Miguel Ángel, bienvenido. Encantado. Y que vas a hacer aquí un punto de abogado del diablo, porque tú sabes de leyes de la misma forma que Marco Antonio. Pero lo primero que yo lo comentaba con Marco Antonio cuando ha llegado es que aquí hay una doble víctima, o una dobles víctimas, porque es el notario por un lado, al que le queman su chalet sin venir a cuento, por una gamberrada, pero luego, Marco, los padres. Aquí tenemos el problema. Padres, que se encuentran preguntando, ¿que mi hijo ha quemado qué? Yo entiendo que el notario tiene que ser resarcido porque además tanto mi cliente como el resto reconocieron los hechos. Pero aquí entramos ya en un debate más técnico civil que penal. Porque si reconocieron los hechos, prácticamente incluso intentamos pactar una pena. Pero el problema está que a este señor, sí que efectivamente su profesión es notario en Zaragoza, le costó la vivienda hace 3 años 320.000 euros. Ahora mismo, con la sentencia que tenemos, que ya la tengo apelada, se le da con costas casi 600.000 euros y no se tiene en cuenta el valor del suelo, que según catastro son 100.000 euros. Es decir, te queman la casa, que yo entiendo que es un desastre y yo entiendo que se le tiene que resarcir, pero te quedas con 700.000 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta también que es el valor sentimental. Dice la gente de la zona que era un chalet de revista. Era un chalet único. Yo las fotos que se aportaron en el procedimiento, la verdad que era un chalet de lujo. Pero claro, para ser un chalet de lujo, y además consta en hechos probados en la sentencia que más gente había entrado a ese chalet. Por una alarma, por un sistema de cámaras. ¿Eso se puede echar en cara a una persona de que le han quemado su chalet porque no tiene una alarma? Entiendo la postura de mi compañero, que es el defensor de uno de los implicados, pero sinceramente, aquí el culpable o los culpables son quienes cometieron estos hechos que dieron lugar al incendio y a la ruina de una vivienda. Los padres han de tener un cierto control y cuidado y guardar bien lo que sus hijos hacen. Sí, De forma lo único que si esto Miguel es Ángel, gratis, Miguel Ángel, sí que si es esto verdad, es gratis, pero tú los sabes padres- bien que con 14, 17 años Evidentemente. controlar a tus hijos hoy en Correcto, día, correcto. y más cuando estás en una zona en la que es como lo típico de que, bueno, los hijos están a salvo, porque no pasan cosas habitualmente graves, los dejas como más tranquilos, ¿no? Sí, porque es un pueblo, sobre todo. Exactamente, lo digo por eso. amigos, que son puros chavales. Sí. Oye, y Pero- una cosa muy importante, Sí. estamos hablando de un delito imprudente, no doloso. Es decir, el dolo es la mezcla de conciencia más voluntad. Aquí no había elemento doloso, aquí fue una imprudencia, fruto de la mala suerte. Y uno de los padres, siendo práctico, me decía, podría haber sido peor. ¿Y si se quema mi hijo? Y se muere. O sea, dentro de lo que cabe, aún tenía una perspectiva pragmática, algo estoica para mi gusto, que decía, si hay que pagar, se pagará. Marco, ¿cuál es? Que a mí me importa mucho esto, porque Sí. te he dicho, hay unas víctimas que son los padres, Total. que de pronto dicen, tengo que pagar 600.000 euros Sí, sí, sí. de la gamberrada de mis sí, hijos, claro. pero ¿qué actitud tienen ellos? Porque uno dice, se podría haber quemado a mi hijo, wow. Hombre, la actitud es, por supuesto, de repulsa, de decir, esto no está bien. Pero claro, hay que afrontar el problema. ¿Ahora qué hacemos? Pues están mirando, yo por lo que me consta el resto de familias, están mirando pedir un préstamo hipotecario para pagar. Pero claro, el problema es que qué banco o qué caja te va a dar un préstamo hipotecario para pagar una deuda. Es que es complicado. Es complicado, pero decíamos que como hay, digamos, 8 víctimas, que son los Sí. padres, padre-madre, padre-madre, pero algunos están separados, puede ocurrir algo que a mí me parece realmente siniestro y tenéis que saberlo. Y es que si cuando se ejecute la sentencia el primero de los padres tiene su cuenta bancaria 600.000 euros o más, puede ser que sea uno solo, Marco Antonio, Totalmente. el que pague toda la fiesta. Todo, y luego ese uno podría ejercitar la acción, como bien ha dicho antes
mi doctor compañero la acción de repetición contra el resto. Pero es así, o sea, si mi cliente tiene ese dinero en la cuenta, se hace un requerimiento, es una obligación personalísima, es decir, se les va a requerir a los padres de manera personal en el juzgado para que abonen la cantidad. Si no la abonan, se abrirá un procedimiento que se llama una ejecutoria penal, con una vía de apremio en la cual se va a proceder al embargo con el punto neutro judicial, investigación patrimonial, embargo de bienes. Pero ya que tengo la fortuna de tener dos abogados y vaya dos abogados tengo en la mesa, es que es muy siniestro eso, Miguel Ángel. Es siniestro, sí. A ver, claro. Desde el punto de vista de estos padres, coincido en que es una verdadera desgracia. Lo que ocurre es que también tenemos que ver el punto de vista de la víctima. Imagínate que porque se trata de un notario, una segunda residencia, y parece pues, que, hombre, que no... Pero si hubiera constituido la vivienda de una familia y que resulta que las familias o padres de parte de los que han intervenido no son solventes... Claro. Esta víctima tendrá que ser resarcida. Y no solamente eso, también la parte sentimental. Correcto, porque, claro. No nos engañemos, hombre, hay mucha gente, yo conozco gente que le tiene más apego a la segunda residencia, porque eso le pasa en los mejores momentos que a la primera. Creo que tenemos unas imágenes, como estaba antes, como está ahora. La verdad es que era una preciosidad, vamos. Eso es que bonita, sí. Era una preciosidad. ¿Cuál fue la causa del incendio? Pues la causa fue que por lo visto constan hechos probados, había un bidón de gasolina. Cogieron un bidón de gasolina para encender la chimenea. Ya. Y por lo visto llenaron un vaso con gasolina. El vaso lo prendieron, no se determina tampoco quién lo prende, pero sí que cuentan que uno va y, claro, un vaso con gasolina, tú lo prendes. Claro. ¿Qué ocurre? Que llega uno de los menores y va a echarle agua. Uf, ¡ostras! Claro. Llega otro y dice, voy a apagar el fuego, y tira un edredón. Estaban Entonces, asustados, claro, no sabían qué hacer, evidentemente. es difícil de gestionar una situación así para menores. Había también menores más de inferiores a 13, estos eran de 14, había de 13, pero claro, como la Y de ley, 17 también. Sí, como la ley del menor habla de inimputabilidad a menor de 14, esos fueron apartados del procedimiento. Y entre ellos nos acusan... me parece también increíble que esos fueran apartados del procedimiento. Sí. Cuando, Bueno, hombre, te voy a ser más técnico. Mi cliente por 7 días. No tenía 13. por 7 días no Por tenía 7 13. días. Por 7 días. Toma ya. Ese es un debate que existe hoy en Por día. 7 días no se ha librado. No es muy injusto. Yo era movido de narices con la edad de estos chicos que han quemado la casa. Lo que pasa es que nunca estuve ni cerca, ¿eh? Pero lo peor que me podía haber pasado a mí, si cometo un error de quemar una casa, es que no me pasara nada. Es decir, lo normal es que si tú en este país, sería normal que este país, como pasa en Estados Unidos, tú quemas, bueno, allí son más drásticos, te vas a la cárcel, aunque tengas 13 años. Sí. Pero ¿no crees que lo peor que le puede pasar a estos chavales es que no les ocurra nada, que algunos son inimputables, que han sido copartícipes de quemar una casa y van a estar en su casa tranquilamente jugando a la Play? Sí, le habrán pegado la bronca, pero no están los padres cada día machacándolo. Me extraña. ¿No creéis que es lo peor que le puede pasar? Claro, un reformatorio, ¿no? Quizá que pudiera... Mira, no sé si es un reformatorio o servicios a la sociedad. Claro. Hay muchas calles que limpiar, que ayudar a limpiar. Hay muchos bosques que ayudar a limpiar. Es decir, que digan, wow, esto no el hacer esto no sale rentable. Esto no sale gratis, estoy de acuerdo contigo. Javier, entraríamos en un debate ya de la ley del menor. Claro. ¿Sabes? De la aplicación. Hay que saber, la ley del menor, cometas el delito que cometas, lo máximo que te puede pasar es 8 años de internamiento en régimen cerrado. Tú que nos sigues, sabes que yo soy muy duro con la ley del menor por esto. Sí. No es posible lo que pasó en Barcelona, que entre un chaval y asesine a un profesor que además no era fijo, un chaval que hacía labores, suplencias, un profesor suplente, lo asesine y era al resto de 4 o 5 chicos y como era menor, no le pasó nada. No ha ido ni un reformatorio. Eso no es normal porque al final lo que... Mirad, yo os digo lo mismo. Yo tengo unos padres casi unos benditos. Pero cuidado. Cuando yo me pasaba de la línea, me cogían y me decían, luego hablaremos en casa. Y vaya si hablaban. Y ni me han pegado, ni me han tal, ni cual. Ni he tenido una infancia fantástica. Pero suerte que lo hacían. Que en el colegio decían, luego llamaremos a tu casa. Porque si no, te conviertes en un cafre si no hay ningún tipo de castigo. De limitación. Te sientes impune, Exacto, Marco Antonio. Ese es el tema. De hecho, Javier, disciplina. Esta normativa penal se aprovecha en muchas ocasiones por mafias para que el menor cometa el peor hecho delictivo, porque como él es inimputable,
Claro. consiguen el objetivo y si le pillan al menor, no pasa nada. Eso es tremendo. Esto las mafias lo tienen estudiado. La legislación española es la bicoca desde el punto de vista delictivo para cometerlos aquí. Oye, tan solo, ¿cuándo se supone que han de pagar las familias para saber quién, y perdona que diga esta expresión, quién paga el pato? Porque a lo mejor es que paga el pato uno, que luego podrá reclamar al resto, pero ¿cuándo se sabrá quién Yo creo se que paga? tardaremos. Primero, la sentencia no es firme, ha sido recurrida ya a la audiencia provincial y recurriremos a todas las instancias. Al final supongo que acabaremos en el Tribunal Supremo. En la defensa de los chicos menores que quemaron la casa del notario, se os pasó por la cabeza alegar que habían bebido, porque sabemos que en España es un eximiente, ir bebido o drogado. ¿Eso se comentó en el juicio? Se comentó, pero no lo consideramos un atenuante, porque dijeron que unos estaban fumando, otros estaban bebiendo, pero no se podía tampoco determinar, ¿sabes?, como para aplicarla como una causa atenuante de la responsabilidad. ¿Me podéis decir muy rápidamente ambos? ¿Por qué creéis que en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, el ir borracho o drogado es justamente un agravante? Porque tienen un derecho más moderno que nosotros. Totalmente de acuerdo. O sea que eso estás de acuerdo tú también. Yo, por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Yo soy una persona voluntariamente bebe y coge el coche, tendría que ser un agravante. Marco Antonio, que ha sido un placer enorme. Oye, igualmente. Que has tenido el detalle de venir a estar con nosotros. Igualmente. Es que casualidad tenía que venir a los Juegos de aquí y digo, pues ya vendré. Me voy a hacer una foto contigo si me dejas y me voy. Eso ni se dice. Miguel Ángel Durán, oye, sí, por favor. Que te echábamos de menos. Que ve más. ¿De acuerdo? Pues yo encantado. A veces es verdad. Gracias, compañero. No perdéis el tiempo. Un segundo que acabó el programa. Que yo pensaba que habíamos terminado ya. Joder, macho. Yo me vengo arriba. Levanta otro que. Genial. Gracias. Esto mismo le pasó al alcalde. Marco Antonio, Me han ¿verdad? echado en la bebida. Nada.